Sacaste a tu pueblo de Egipto, en cabañas lo hiciste habitar. Angustia, hambre, sed y dolor, padecieron hasta desmayar. Pero tú los sostenías en su peregrinar, como un padre a su hijo, librándolo de todo mal. Una morada temporal, como sombra de la celestial. Desde tiempos antiguos anunciaste a los patriarcas que no por siempre viviría en esta tierra corrompida. Vamos, Israel, regocíjate en el Rey, 7 días habitarás en tu morada temporal. Recuerda las promesas que tu Adón te dio de una morada celestial. Vamos, Israel, regocíjate en el Rey, 7 días habitarás en tu morada temporal. Recuerda las promesas. Dios les bendiga. A continuación la lección Jesús en la fiesta de los tabernáculos, lección número 21 del expositor bíblico La Fuente. El texto central dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. El pensamiento central dice: la presencia de Jesús en esta fiesta nos recuerda que Él es nuestro Redentor, que nos libró de la esclavitud del pecado, nos sustenta y mora en medio de nosotros. Los objetivos generales de esta lección son entender que era la fiesta de los tabernáculos, comprender su significado y agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. La lectura bíblica va a estar en Juan 7 del 10 al 24. Dios les bendiga. Primero tenemos que definir qué era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era un festival de acción de gracias a Dios por la dirección divina de Israel durante su viaje por el desierto. Es conocida también como la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de las enramadas. Se celebra por 7 días en Israel y 8 en la diáspora judía y representa el peregrinar de Israel por el desierto, donde hay alegría y agradecimiento a Dios, y es una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Esta fiesta se celebra hasta el día de hoy. El pueblo de Israel era una nación con una trayectoria bastante extensa en cuanto a religión se refería y a celebración de sus fiestas. Ellos fueron muy estrictos en la observancia de la ley y en lo que se refiere a las fiestas solemnes dadas por Jehová en el desierto, como una señal de exclusividad entre todas las otras naciones de la tierra. Como todo buen judío observante de la ley, Jesús sube a Jerusalén, donde se celebraba la misma en recordación de que durante la peregrinación por el desierto, antes de introducirlos a la tierra prometida, el pueblo había pasado problemas y vicisitudes para llegar a ese lugar, porque sobre todo no tenían una morada fija aún y por lo tanto tenían que habitar en tiendas de campaña hasta que Dios los estableciera en el territorio que había prometido a su siervo Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Es allí donde se desarrolla el escenario de nuestra lección y donde Jesús contesta las preguntas de sus familiares y también la de los líderes religiosos. La lectura bíblica para esta lección va a estar en Juan 7, versos del 10 al 24. La primera parte es Jesús y su decisión de ir a la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer los versos del 10 al 13 en este momento. Leemos los versos del 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vamos a ver el trasfondo de estos versos. Comenzamos el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el cual los hermanos de Cristo, incrédulos,
lo presionan para ir a Jerusalén. Dice la palabra que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Fíjese que la popularidad de Jesús ya había comenzado a crecer y por lo tanto era un riesgo de seguridad subir en el momento no necesario. Cristo iba a llegar en el momento justo para poder proclamar que Él era el Hijo enviado de Dios y por lo tanto, sabiendo que los principales judíos estaban al pendiente de su presencia, evitó llegar abiertamente para no ser detectado. Usted pudiera pensar, ¿acaso Jesús le tenía miedo a la muerte? No le tenía miedo a la muerte, sencillamente su tiempo no había llegado. Todavía quedaban obras por hacer y él tenía que cuidarse para poder cumplir la voluntad del Señor. Así que luego que sus hermanos le increpan, le reclaman que por qué no se manifiesta públicamente, él lo hace secretamente porque no era el tiempo de su manifestación. Fíjese que el pueblo esperaba un líder que los librara del yugo de la opresión romana y pusiera a Israel como cabeza de naciones y reino máximo en la tierra. Aquí Jesús nos enseña que hay que esperar el momento de Dios para moverse, el tiempo oportuno de Dios. Cristo no podía apresurar el momento de su muerte. Iba a ser en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo y Él no iba a dejar pasar un momento como este para cumplir la misión a la que había sido enviado, como dice Isaías 61, versos del 1 al 3. Así que después que sus hermanos subieron a Jerusalén, Él subió secretamente y lo buscaban los judíos en la fiesta, preguntándose dónde estaba aquel. Había gran expectativa de si Jesús iba a llegar a la fiesta y había gran murmullo, había gran expectativa porque unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que es un engañador del pueblo. La segunda parte de esta lección es Jesús contesta objeciones. Leemos los versos del 14 al 18. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús esperó el momento adecuado para subir a Jerusalén. A la mitad de la fiesta, si la fiesta duraba 7 días, entendemos que subió al tercer o cuarto día. Y los judíos se maravillaban de la sabiduría que tenía Jesús. Decían: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Siendo Jesús el Hijo de Dios eterno, tenía todo el conocimiento de Dios. Ellos lo desconocían o querían ignorarlo totalmente. Aquí el apóstol Juan nos deja claro que Jesús es su propia autoridad. Todo rabino respetado en Israel sabía que para tener su propia escuela y poseer discípulos que le siguieran y compartieran sus ideas y filosofía, tenía que haber sido educado antes por otro gran rabino o maestro. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Pero Cristo era el Hijo de Dios. Por eso les dijo: mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió, que era su Padre. El que quería hacer la voluntad de Dios iba a saber si la doctrina era de Dios o si él hablaba por su propia cuenta, pero las palabras de Jesús y su autoridad demostraban que verdaderamente él era el Hijo de Dios. No señala sus credenciales, sino su doctrina. Así que los religiosos de aquella época rehusaron ver el hecho de que Jesús enseñaba de acuerdo con lo escrito en la ley y los profetas, e incluso había subido a una fiesta que era de los judíos. Cristo tuvo que decirles a ellos, recordarles que Él era el cumplimiento de la ley y de los profetas, como dice Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Cristo estaba desde el principio de la creación y ahora era manifestado y traía la poderosa palabra con la autoridad del Padre que lo había enviado. La tercera parte de esta lección, en este breve resumen, sigue los versos del 19 al 24. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús les reclama a los líderes: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud les responde: demonio tienes, porque ¿quién va a procurar matarte? Jesús les responde y les dice: una obra hice y todos os maravilláis. Jesús había sanado al hombre que había estado 38 años cerca del estanque de Betesda. Aquello había ocurrido en el día de reposo y lo vieron como una afrenta a la ley. Pero Jesús les quiere hacer saber que ellos no son tan fieles ni son tan cumplidores de la ley. Moisés les había dado la circuncisión, no porque era de Moisés, sino de los padres. Pero en el día de reposo ellos circuncidaban al hombre. Si el hombre recibía la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojaban con él? Porque en el día de reposo había sanado completamente a un hombre. Entonces les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La aplicación de la ley de parte de los líderes religiosos era arbitraria, era a conveniencia, no era objetiva. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos rechazaban a Jesús. Así que la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos de la época surge a causa de la sanidad del paralítico de Betesda, pero Jesús nunca perdió una oportunidad para hacer bien al ser humano. ¿Qué importara que era el día de reposo? Él era el Señor del día de reposo. Sus métodos no eran los tradicionales ni los que seguían los que enseñaban al pueblo la ley de Moisés. Pero una cosa nadie podía negar, y era que Dios estaba con él. Los religiosos de la época se negaron a comprender que este milagro provenía de Dios y habían tomado la decisión de matarle. Pero a pesar de esto, Jesús nunca se detuvo y fue más allá al decir que lo que él había realizado era superior a las antiguas tradiciones de la circuncisión y de guardar el sábado. Les increpó diciendo que seguían cometiendo el mismo error que aún nosotros hoy en el siglo XXI hacemos prácticas que no son necesariamente bíblicas. En ocasiones juzgamos
según las apariencias y no según la visión y el criterio de Dios. El profeta Samuel, cuando fue a buscar rey para Israel, para sustituir a Saúl, se dejó llevar por la apariencia. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer, yo miro el corazón. El hombre mira el físico, pero yo veo lo que hay dentro del corazón. Y muchos líderes religiosos y muchos creyentes también juzgan a la persona por la apariencia que ven de inmediato. Dios nos pide que seamos espirituales, que no juzguemos según las apariencias, sino que hagamos un justo juicio, y el Espíritu Santo es quien da testimonio a nosotros de quiénes son hijos de Dios. A veces las normas, las reglas y las dogmas lo que hacen es entorpecer la obra del Espíritu en la vida del hombre y la mujer. Pero hemos olvidado hacer el bien. Olvidamos la importancia de la palabra de Dios y tenemos como creyentes saber cuándo debemos ser tardos para hablar, hermano. Así que no entran al reino de los cielos aquellos que con sus acciones, vanas ordenanzas y mandamientos le cierran las puertas a otros para que no puedan entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús nos dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha y que tenemos que tener cuidado de no volvernos líderes religiosos que señalen en todo tiempo a la gente. La gente necesita el amor y la misericordia de Dios. En vez de levantar la piedra, miremos primero quién está libre de pecado. Jesús no apedreó a la mujer adúltera, no dio esa orden. Sencillamente esperó que todos fueran juzgados por sus propias conciencias y usó misericordia de ella. Nosotros también tenemos que aprender a ser misericordiosos y saber que cuando Jesús llega, todas las cosas cambian. Así que la presencia de Jesús en la fiesta de los tabernáculos nos recuerda un tiempo de gozo. Nos recuerda que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador, y que nos libró de la esclavitud de Egipto, tipo del mundo, y del pecado. El apóstol Juan usa la palabra equivalente para tabernáculos y dice que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo en nuestros medios. Esta fiesta nos recuerda que Dios se encarnó para visitarnos y salvarnos, para calmar la sed que el pecado producía en nosotros y hacer por su Espíritu que la vida eterna rebose en nuestro ser. Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo sobre nuestra habitación permanente en los cielos, porque si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una allá en los cielos. 2 Corintios 5 del 1 al 10. Nos recuerda que pronto habrá una fiesta permanente y superior a la de los tabernáculos allá en los cielos, y que serán bienaventurados todos aquellos que puedan participar de la misma. Ya no habrá que poner enramada, ya no habrá que hacer casetas de campaña, ya no habrá que llevar a cabo la celebración, porque estaremos todos juntos en las moradas celestiales.